Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Si hablamos de esa pareja que ha capturado la atención de millones, tanto en la pantalla como fuera de ella, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja del momento. Prepárense para un viaje a través de lo que los medios de comunicación y, lo que es más importante, sus fans opinan sobre ellos. Si eres fan de las series turcas, de las historias de amor que traspasan la ficción o simplemente te gusta estar al tanto de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desglosar todo este fascinante tema, no olviden darle ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen también la campanita para recibir notificaciones. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de esas que nos encantan a los aficionados del espectáculo. Comenzó como una relación profesional, trabajando juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, que no solo conquistó Turquía, sino que también arrasó en audiencias internacionales. La química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, sus personajes, era tan palpable, tan magnética, que era inevitable que las especulaciones sobre su relación en la vida real comenzaran a florecer. Y vaya que sí lo hicieron. Al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, negando o siendo evasivos ante las preguntas de la prensa. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad, o al menos una versión de ella, siempre encuentra su camino. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, empezaron a seguirles los pasos de cerca. Cámaras en aeropuertos, en restaurantes, en paseos por la ciudad, cada avistamiento era una noticia. Y al principio se presentaba como una relación naciente, llena de dudas y conatos de negación, lo que solo alimentaba más el interés. Las revistas, los portales de noticias de entretenimiento, todos querían ser los primeros en confirmar lo que muchos ya sentían, que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y no es para menos, su interacción en pantalla era tan natural, tan cargada de emociones, que pensar que eso no se trasladaba a su vida personal era casi imposible. Los fans, por su parte, jugaron un papel crucial en todo este fenómeno. Desde el primer momento en que se anunció su participación juntos en Sen Kalkam, la expectativa era altísima. Hande Erçel ya era una estrella consolidada, conocida por su belleza y su talento actoral. Kerem Bürsin, por otro lado, se había ganado un público fiel gracias a su carisma y a sus roles anteriores. Juntos prometían una combinación explosiva, y vaya que cumplieron. Cuando la serie comenzó a emitirse, la química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, cada escena era analizada al detalle por millones de seguidores en todo el mundo. Y no solo hablo de Turquía, sino de países de Latinoamérica, Europa y Asia, donde la serie se convirtió en un verdadero fenómeno. Los hashtags relacionados con ellos y con la serie inundaban las redes sociales cada semana. Sen Kalkam no era solo una serie, era un evento. Y es aquí donde entra la opinión de los fans. Ellos fueron los primeros en notar esa chispa especial. En plataformas como Twitter, Instagram y foros dedicados a las series turcas, las conversaciones sobre Kerem y Hande eran constantes. Están enamorados, se les nota a leguas, necesito que sean pareja en la vida real, eran comentarios recurrentes. Los fans no solo se conformaban con verlos actuar, querían ser testigos de su amor fuera de la pantalla. Los medios, al ver la ferviente reacción del público, intensificaron su cobertura. Cada publicación de uno de ellos en redes sociales, cada coincidencia en eventos, cada viaje que hacían, era diseccionado para encontrar pistas. Y muchas veces, esas pistas confirmaban lo que los fans ya sospechaban. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en sus publicaciones, los viajes que compartían, todo era interpretado como una señal inequívoca de su relación. Hubo un momento particularmente icónico, y es que la noticia de su relación se hizo pública oficialmente durante un viaje que hicieron juntos a Maldivas. Las fotos que se filtraron, y que luego ellos mismos compartieron, confirmando su romance, causaron una auténtica revolución. El mundo entero estalló de alegría. Los fans habían logrado lo que tanto anhelaban. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de memes, de recopilaciones de sus momentos juntos. La portada de revistas, los titulares de periódicos, todo se centró en ellos. Lo interesante de su caso es cómo los medios y los fans interactuaron en este proceso.
Por un lado, los medios crearon la narrativa, alimentando la especulación y generando el interés. Por otro lado, los fans demostraron un apoyo incondicional, validando esa narrativa y creando un ecosistema donde la pareja se sentía querida y apoyada. Los críticos de televisión y los analistas de la industria también opinaron. Destacaron la excelente química actoral de Kerem y Hande, señalando que esto era un factor clave en el éxito de Senkalkam. Muchos argumentaron que su conexión en pantalla era tan auténtica que incluso si al principio fuera una estrategia de marketing, había evolucionado hacia algo genuino. Otros, más escépticos, sugerían que era una relación cuidadosamente orquestada para mantener viva la atención mediática. Sin embargo, la mayoría de las opiniones convergían en la idea de que, fuera cual fuera el origen, su relación tenía un impacto positivo en sus carreras y en la percepción pública. Los fans más devotos, sin embargo, se sentían parte de la historia. Compartían su alegría como si fuera la de un amigo cercano. Crearon fanfiction, vídeos emotivos, collages de fotos, y mantuvieron vivos los debates sobre ellos en cada rincón de Internet. Su entusiasmo era contagioso y eso, a su vez, influía en la forma en que los medios los presentaban. Cuando una pareja tiene un fandom tan activo y apasionado, los medios tienden a darles más visibilidad. En entrevistas posteriores a la confirmación de su relación, tanto Kerem como Hande hablaron con más apertura. Si bien siempre mantuvieron un grado de privacidad, sí expresaron la importancia que tenía el apoyo de sus seguidores. Hablaron de cómo sentían el cariño del público y cómo eso les daba fuerza. Kerem, en alguna ocasión, mencionó que la conexión que sentía con Hande era algo especial, algo que iba más allá de la pantalla. Hande, por su parte, solía sonreír y agradecer las muestras de afecto de sus fans, quienes habían sido testigos y promotores de su historia. Es importante destacar que no todo fue un camino de rosas. Como en cualquier relación pública, hubo momentos de controversia o de especulación negativa. Rumores de crisis, de celos, de presiones mediáticas. Pero la pareja, en general, demostró una gran madurez al manejar estas situaciones. Supieron mantener su relación en un equilibrio, protegiendo su privacidad cuando era necesario y compartiendo su felicidad cuando sentían que era el momento adecuado. Los medios, al observar esta fortaleza, comenzaron a retratarlos no solo como una pareja romántica, sino también como un dúo profesional exitoso y unido. Se habló de su apoyo mutuo en proyectos futuros, de sus ambiciones personales y profesionales. Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede coexistir con el éxito en la industria del entretenimiento. Los fans, por supuesto, seguían cada uno de sus pasos. Cuando uno de ellos anunciaba un nuevo proyecto, el otro era el primero en expresar su apoyo en redes sociales. Estos pequeños gestos eran capturados por los medios y amplificados, reforzando la imagen de una pareja sólida y comprometida. Analizando la dinámica, podemos ver un ciclo virtuoso. El talento y la química de Kerem y Hande crearon una serie exitosa. El éxito de la serie generó especulación sobre su relación. Los fans, al percibir esa química, alimentaron la especulación. Los medios, al ver la demanda de los fans, intensificaron la cobertura. Finalmente, la confirmación de su relación hizo que su popularidad se disparara aún más, convirtiéndolos en la pareja del momento. Su influencia también se extendió a campañas publicitarias y contratos de patrocinio. Muchas marcas vieron en ellos una pareja ideal para promocionar sus productos, capitalizando su imagen de amor, éxito y conexión. Esto, a su vez, les permitió consolidar aún más su estatus en la industria y generar ingresos significativos. Las opiniones de los fans sobre ellos son, en su gran mayoría, muy positivas. Adoran su conexión, su estilo, su profesionalismo. Los ven como una pareja inspiradora, que ha logrado equilibrar el éxito profesional con una relación sólida. Hay quienes incluso los ven como un modelo a seguir, un ejemplo de que el amor verdadero puede encontrarse incluso en el vertiginoso mundo del estrellato. Por otro lado, los medios de comunicación turcos, a pesar de las fluctuaciones en la cobertura, han mantenido un interés constante en ellos. Informan sobre sus viajes, sus proyectos, sus apariciones públicas. A veces son críticos, a veces elogiosos, pero siempre presentes. Y es que en el fondo saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel venden. Su historia sigue cautivando a la audiencia. En conclusión, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que una pareja, son un fenómeno mediático y de fans que ha redefinido la forma en que las celebridades turcas interactúan con su público.
Su historia es un testimonio del poder de la química en pantalla, del fervor de los fans y de la insaciable curiosidad de los medios. Han logrado mantener viva la llama de la admiración y el cariño, convirtiéndose en un referente de éxito y romance en el panorama del entretenimiento. Así que, ahí lo tienen, un vistazo profundo a lo que los medios y los fans opinan sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que sigue conquistando corazones. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al desglosar esta fascinante historia. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Los siguen desde el principio? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.